Y estamos aquí en este primer día de la semana para ofrecer nuestro culto al Señor. Yo les digo a los hermanos que el culto del domingo es especial, aunque todos los cultos son especiales, pero el culto del domingo tiene una especialidad más, y es que es una primicia. La Biblia dice: honra a Dios, ¿sí?, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿cierto? Nosotros tenemos una semana que tiene 7 días, pero el primer día de la semana es el domingo, porque el primer día de la semana resucitó el Señor. Sí, aunque es costumbre en estas culturas occidentales que realmente la semana empieza el lunes, realmente la semana no empieza el lunes. Por eso si usted va a un calendario, el calendario comienza ¿en dónde? En el domingo, ¿cierto? Porque el domingo es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Y cuando nosotros nos reunimos a la mañana, es lo primero. El primer día de la semana, las primeras horas del día las ofrecemos al Señor en culto, en adoración, en alabanza, en reunirnos, en congregarnos. Por eso el culto del domingo es una primicia. Eso es lo que le da más especialidad al culto del domingo. Bien que el culto del miércoles, el del sábado es especial, pero el del domingo es una primicia que ofrecemos a Dios. Amén. Y cuando ofrecemos a Dios las primicias, es importante hacerlo bien, ¿cierto? Porque si no podemos caer en el error del pueblo judío en el pasado que ofrecía al Señor, dice la Biblia, el cordero manco o el ciego o el enfermo. Muchas veces ofrecemos al Señor una primicia enferma, coja o ciega, ¿cierto? Por una u otra razón. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta, que este momento es especial y nosotros lo hacemos especial porque es para el Señor. Y el Señor es digno de suprema alabanza, dice la palabra. Así que por respeto y por honra al Señor, nosotros le ofrecemos a Él este culto en especialidad, ¿sí?, sabiendo de que tenemos muchos más días en esta semana, pero le estamos diciendo con nuestra acción: Señor, yo no puedo vivir o tener éxito en esta semana sin tu presencia, sin tenerte a ti primero, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de este culto que hacemos los domingos a la mañana. ¿Me hago entender? ¿Sí? Amén, amén. Así que es un lenguaje con hechos que tenemos delante de Dios, que aunque tenemos más días, más horas para vivir la semana, para trabajar y para hacer un sinfín de cosas, realmente lo primero es el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer el verso 32 y el 33. Amén. San Juan, capítulo 1. Amén. Vamos a leer entonces el verso 32 y el 33. San Juan capítulo 1, 32 y 33. Bien, voy a leer entonces. Voy a leer, dice el verso 32, dice: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, venimos hablando respecto al bautismo del Espíritu Santo. Hablamos ahora 8 días, ¿sí? De
la necesidad que tenemos también de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que recibiríamos poder. Y lo que dice el apóstol Pablo es que a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona, un cristiano, recibe el poder del Espíritu Santo, en él se manifiesta un poder. Y no en todos se manifiesta el mismo poder. ¿Sí? Hay una manifestación de poder. Y lo que dice Pablo es que el uno hace milagros, que el otro habla lenguas, que el otro interpreta lenguas, que el otro profetiza, que el otro, en fin, empieza a citar. Entonces, la manifestación que vienen por el Espíritu, que el uno hace, el uno tiene dones de sanidades, el otro el hacer milagros, ¿sí? Porque hay diversos dones, hay el don de sanidad y hay el don de milagros, ¿sí? Y son cosas diferentes. Un milagro es algo que es sobrenatural, pero una sanidad es algo que tiene un proceso, ¿cierto? Uno se sana no en un minuto, uno se sana en un proceso, ¿cierto? Cuando uno se cae y se hace una herida, entonces va al doctor y el doctor lo remienda o lo cose, ¿sí? Y le hacen algo, le ponen algunos antibióticos y usted no se va para la casa, ya se le quitó, ¿cierto? No. Con los días la herida empieza a cerrar y a sanarse. Bien, hay dones de sanidad, por ejemplo, hay gente que ora por alguien y la persona se va enferma, pero por eso no puede dejar de creer, porque muchas veces se va, pero se va sanando. Y resulta que a la semana está mejor y a los 15 días mejor y se sanó. Y tal vez era una enfermedad que decían que no tenía cura, pero Dios la fue sanando por medio del don de sanidad de alguien. Pero el don de milagro opera distinto, porque el don de milagro es algo que se da al instante. Es como cuando alguien ora por un paralítico y se para de la silla al instante. Eso es un milagro, ¿sí? Bien, lo cierto es que hay diferentes dones y capacidades y manifestaciones de poder según el Espíritu. Cuando un cristiano recibe el poder del Espíritu Santo, en él se manifiesta un poder, algo, ¿sí? También dice la Biblia que al uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Por ejemplo, cuando oían hablar a Pedro, a los demás apóstoles decían, ¿y estos de dónde sacan esa sabiduría? Claro, porque eran hombres de Galilea, pescadores, hombres del vulgo, ¿cierto? Gente que uno la ve y no tiene mucha educación, partiendo de que para la época tampoco era tan fácil acceder a las letras como hoy día, que los niños van a la escuela y hasta dinero le pagan a los padres para que los niños entren a la escuela, ¿cierto? Bueno, en ese entonces no. Era algo complicado que alguien pudiera ir a la escuela y aprender a leer y aprender letras y tanta cosa. Bien, ellos eran personas sin ese tipo de educación, pero los oían hablar y decían, ¿de dónde sacan esta sabiduría, cierto? Bien, lo mismo pasaba con el Señor Jesús. Se preguntaban de dónde saca esta sabiduría. ¿No es acaso el hijo del carpintero? Es una sabiduría que da el Espíritu. Es una persona sobre la cual el Espíritu Santo está sobre ella. Entonces tiene una revelación y muchas veces en esta forma se manifiesta el poder del Espíritu Santo en una persona, que tiene una revelación de cosas que para otros entenderla le tomaría siglos estudiando. Pero la sabe. ¿Quién se la enseñó? El Espíritu que está sobre él. Y esto es otra manifestación de poder. La Biblia llama a esto también don de ciencia. Y también hay don de sabiduría, ¿cierto? Así que todos estos son dones que da el Espíritu Santo. Y como yo les decía ahora una semana, es una unción que está destinada para todo el cuerpo de Cristo. Porque lo que algunos piensan es que el que puede profetizar es el pastor o es el siervo aquel, no más. No, realmente lo que el apóstol Pablo dice es que todos pueden profetizar, cada uno en su espacio, ¿sí? Y los demás juzguen. Es decir, que si alguien por el Espíritu recibe palabra de sabiduría, puede hacerlo. Mire que el don del Espíritu y el poder del Espíritu Santo es para todos. No solo para un pequeño grupo de personas, sino para aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien,
aunque en la antigüedad no podemos hablar estrictamente del bautismo del Espíritu porque se refiere a un cuerpo, pero sí en la antigüedad el Espíritu de Dios venía sobre las personas, sobre algunas personas, no sobre todas. Entre ellas vemos a los jueces, a los profetas, a los reyes, y vemos que hay una manifestación de poder sobre ellos. Por ejemplo, vemos a un Sansón sobre el cual venía el Espíritu de Dios. Y resulta que este hombre milagrosamente arrancaba puertas de una ciudad. Y cabe resaltar que no eran las puertas que conocemos de nuestra casa. Con todo y eso, arrancar la puerta de nuestra casa no es fácil, ¿cierto? Pero las puertas que arrancó Sansón eran las puertas de una ciudad. Es decir, recordemos que las ciudades eran amuralladas y que las puertas eran gigantes, ¿no? Este hombre las arrancó, se las echó encima y arrancó con ellas. ¿De dónde sacaba esa fuerza? Seguramente si la ingeniería genética de hoy día le hubiera hecho un estudio a Sansón, se hubiera dado cuenta que era un hombre común y corriente y como cualquier otro. Así que se hubieran preguntado, bueno, entonces este fulano, ¿de dónde saca tal fuerza? Esa fuerza se la proveía el Espíritu de Dios que estaba sobre él. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esta es la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese bautismo a mí me da poder. Y es para todos, mire, por eso yo les insto y les animo para que nos llenemos de esto, porque es que esto es una promesa. Esto no es que, ay, pero a mí sí me da, no, el Espíritu Santo es una promesa, dice la Biblia. Dios nos prometió el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entonces uno ve en él algo que no es natural. ¿Sí? Entonces uno puede ver que este ora por los enfermos y se sanan. Uno puede ver que este hace milagros. Uno puede ver que ese hombre tiene o esa mujer tiene una sabiduría que uno dice, este fulano, ¿de a dónde? Si este escasamente pasó por una escuela de eso que vendiendo empanadas, ¿cierto? ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿Sí? Este no era el fulano que yo lo veía por ahí reciclando, que yo lo veía cirugiando. ¿De dónde saca ese entendimiento? ¿Cierto? Bien, del Espíritu que está sobre él. ¿Y de dónde saca esas cosas? ¿Sí? En fin, todos estos elementos constituyen la presencia del Espíritu. Ahora, pregunto, ¿quieren ustedes tener el poder del Espíritu Santo? Amén. Es para todos nosotros. Ahora 8 días hablábamos sobre cómo ser bautizados por el Espíritu, ¿cierto? Entre ellos está el buscar y el pedir. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también dijo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si uno pide el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Ahora, pero el tema de hoy es algo todavía más importante. Sin decir que pedir el Espíritu Santo no sea importante, pero hay algo más importante todavía que pedir el Espíritu Santo. Y es hacer que Él permanezca sobre mí. Entonces, el texto que leímos dice, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu, ¿y qué? Que permanece. Aquí está la clave. Porque hay muchos cristianos que reciben el Espíritu Santo, infinidad. Pero ahora 8 días mencionábamos algo, de que mucha gente, porque el Espíritu Santo también se puede recibir por impartición, lo vimos ahora 8 días, ¿cierto? Por medio de la imposición de manos del ministerio apostólico, o inclusive cuando hay tanta unción sobre una atmósfera, por la alabanza, por la adoración, por la palabra misma, el Espíritu se derrama sobre los que están en el lugar. Bien, y en un auditorio pueden haber 5,000 personas, y el Espíritu de Dios puede derramarse sobre esas 5,000 personas. La pregunta es, si pasan 15 días o un mes, ¿sobre cuántos de esas 5,000 personas continúa el Espíritu sobre ellos?
Porque el Espíritu sí puede abandonar a una persona. Y esta es la diferencia que vimos entre tener la vida eterna y ser bautizados por el Espíritu. La Biblia no dice que la vida eterna vaya y vuelva, o que se retira, o que no. Pero sí dice que el Espíritu se aparta. Y ahorita vamos a ver eso. En el caso de Sansón, la Biblia dice que el Espíritu se apartó de él. En el caso de Saúl, la Biblia dice que el Espíritu se apartó de él. Pues el Espíritu sí se puede apartar de una persona. Es decir, una persona hoy puede ser bautizada por el Espíritu Santo y mañana el Espíritu apartarse de él. No tiene sentido, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu no va a cohabitar con una persona que no es del agrado del Señor o que no tiene una vida, más bien una actitud y un comportamiento del agrado del Señor. ¿Sí? Así que el Espíritu se contrista, dice la Biblia, o se apaga. Y ese apagar también se refiere a ese retirarse del Señor. Entonces, no, porque yo así no lo yo no voy a manifestar mi poder, dice el Espíritu, en una persona que no está sometida al reino de Dios. Así que, eso es una problemática. Y yo diría que la principal problemática del cristianismo actual. Y tal vez la principal causa de nuestra carencia de poder. Mire, yo no sé, hoy día, por ejemplo, escucho mensajes como que, ¿cómo saber si me están haciendo brujería en YouTube? Un predicador. 50.000 millones de visitas. Y uno dice, ¿qué está pensando la iglesia hoy día? Porque uno ve que las personas, siendo cristianas, viven con un miedo. Viven con un miedo. ¿De quién me hace la brujería allí? Yo veía estos días eso en YouTube. Un predicador que habla mucho sobre la brujería. Y bien, no estoy negando el poder de la brujería, es real. Pero lo que dice la palabra es que cuando nosotros tenemos puesta la armadura de Dios, no hay arma forjada contra nosotros. Porque lo que dice la palabra es que Balaán, rey de Moab, contrató un brujo. ¿Sí? Un hechicero, lo llama la Biblia, un adivino, a Balaán. Y lo puso y le dijo, maldígame este pueblo, porque yo sé que lo que usted maldiga va a quedar maldito. Bien, el Señor le cambió las palabras que tenía Balaán para maldecir al pueblo, se las cambió por bendición en la boca. Y le dijo a Balaam, mira, la verdad es que yo este pueblo no lo puedo maldecir, porque Dios lo ha bendecido, y yo no puedo maldecir lo que Dios ha declarado bendito. Entonces, el punto no es que uno tenga miedo de algo, sino de lo que uno debe tener miedo es de cuánto estoy siendo obediente a Dios. Eso es lo que uno tiene que temer. Porque una persona que está en obediencia, que está en justicia y que está en sujeción, no hay demonio realmente que lo ate en conjuro o en maldición. Ahora, que el diablo va a buscar otras formas de hacerlo caer, sí. Pero ya no tiene que ver con que, es que el brujo le tiró aquí el menjurje a aquel, entonces lo arruinó. No, una persona que está llena del poder de Dios. Porque es que la Biblia llama a Satanás también Belcebú, príncipe de las moscas, se conoce también. Ahora, si usted tiene la plancha, aquí la llamamos plancha también, ¿cierto? La con que uno... O pongamos otro ejemplo, el asado, cuando uno pone el carbón, pone la parrilla, ¿qué pasa con la parrilla? Se calienta, ¿cierto? Ahora, hemos llegado a ver una mosca que se ponga en esa parrilla cuando está bien rojita, hirviendo. Las moscas no se ponen ahí porque sabe que se van a morir. Cuando un cristiano está bajo el juego del Espíritu Santo, no hay demonio que se le arrime, porque sabe que le va a ir mal. ¿Me hago entender? Así que él busca otras estrategias, como la que hizo Balaam, ¿no? Presente de unas muchachas bien bonitas, sí, bien 60, 90, 60, y va a ver cómo el pueblo fornica, y ahí sí por ahí. Claro, eso hizo, pues hay que tener cuidado, porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, Satanás va a querer tentarlo para que éste caiga en la tentación y así quitarle su unción, porque mire que el Espíritu se puede apartar cuando una persona cae en el pecado. ¿Me hago entender? Y ahí toca volver a empezar, ¿sí? Toca acudir a la sangre de Cristo, limpiarnos.
levantarnos otra vez, empezar nuevamente la búsqueda en oración. Señor, lléneme de su espíritu otra vez. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se pierde? Por eso muchas veces el cristiano entra en un bucle de que no experimenta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque recibe el bautismo del Espíritu Santo, acaba con él en menos de lo que piensa, porque se entrega al pecado, se entrega a la desobediencia y otra vez cae en debilidad y nuevamente arranque, y entonces nunca crecemos. Así que más importante que inclusive recibir el bautismo del Espíritu Santo es hacer que éste permanezca en nosotros, como Cristo. La Biblia dice que el Espíritu descendió sobre él en forma de una paloma. Mire, el Espíritu estaba sobre Cristo. Y él mismo lo dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, y porque me ha ungido Dios. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Miren en qué operaba la unción, porque cada unción es distinta, es lo que yo les decía ahorita. Cada persona recibe el Espíritu para una manifestación de poder. Hay cosas impresionantes en el Señor. Hasta, por ejemplo, la Biblia nos habla de un evangelista por allá llamado Felipe, que hasta el Señor lo movía de una ciudad a otra. Mire, usted se imagina yo estar aquí predicándoles a ustedes, ¿y qué pasó con el pastor? Se fue. Está en Colombia, ¡ay, qué maravilla! Está allá en Colombia predicando, ¡ay! Sí. Mire que inclusive Dios hacía eso con los profetas en la antigüedad. Por eso cuando el Señor se llevó a Elías, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, mande a buscarlo, porque tal vez el Señor se lo llevó y por allá está en algún otro lugar. Eliseo dijo, no hagan eso, ya Dios se lo llevó. Insistieron tanto que él dijo, bueno, vaya, búsquenlo. Pero porque era costumbre de que Dios se llevaba a alguien y aparecía en otra ciudad. Y de transporte propio, ¿sí? Sin necesidad de ir a hacer la fila por allá para el colectivo o para el tren, ¿cierto? O para el avión y sin pagar. Mejor todavía. Entonces, todas estas cosas son manifestaciones de poder que el Espíritu da a todos aquellos que lo buscan. ¿Sí? Ahora, el poder del Espíritu sobre la persona de Cristo Jesús operaba ¿en qué? Dice, porque me ha ungido el Señor, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Miren que se basaba el poder y el ministerio del Señor Jesucristo, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Sacar a los presos de la cárcel, pregonar el año, dice, del Señor. Bienvenidos, Dios les bendiga. Entre otras cosas que todavía no han ocurrido, como dijo el profeta Isaías, ¿sí? Del día de venganza del Señor, que también eso vendrá. Y son todos los factores en los que se caracteriza la unción de Cristo. Ahora, cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo, entonces Él se manifiesta de una forma particular. Mire lo poderoso que es Dios, porque si aquí hubieran 10,000 personas y el Espíritu Santo viniera sobre esas 10,000, cosa que es posible, porque el Espíritu Santo, como les decía, es para todos. ¿Sí? El Espíritu Santo no es para 2, 3, 4, 5 o para el pastor, no, es para todos. La Biblia dice que los que le pidan el Espíritu, Él se lo va a dar. Ahora, si hubieran 10,000 personas y el Espíritu Santo viniese sobre esas 10,000 personas, en cada una de esas 10,000 personas se va a manifestar de una manera distinta. Uno va a ver un poder diferente en cada persona. Esa es la grandeza de Dios. Y uno va a ver que aquel tiene un poder, este tiene otro poder y este tiene otro poder. Y ahí es donde uno ve y dice, hombre, pero este ¿cómo hace esas cosas? Mira, este sana a los enfermos y ni siquiera medicina sabe, ¿cierto? Entonces, uno empieza a ver una manifestación de poder. Sí, empieza a ver uno todas estas cosas que da el Espíritu Santo. Esto no es un cuento, es una realidad. Dios está muy interesado en darnos su Espíritu. ¿Sí? Aparte de lo que hablábamos ahora 8 días, el Espíritu Santo es una investidura de poder, que cuando a nosotros nos ve el mal, nos ve vestidos, porque la autoridad se conoce por la vestidura. Y cuando el mal nos ve, nos dicen la jugada que ese fulano, ¿sí?
ese fulano está vestido de autoridad. Es más, mire, los brujos, cuando hay un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, los brujos piensan 2 veces antes de atacarlo. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que tiene la brujería es que cuando ellos conjuran un demonio y lo envían contra alguien, si ese demonio no puede con esa persona, el demonio se viene contra la persona que lo envió. ¿Sí ves? Así que cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo, los brujos saben que si lo atacan, pero no le entra lo que mandan, eso que mandaron se va a venir contra ellos. ¿Sí? Así que muchos brujos que son inteligentes no hacen eso. Ahora, obviamente ellos también miran qué tipo de cristiano es el que van a atacar, porque si es un cristiano cristino o crispeto, ¿sí? Ellos van a decir, no, por aquí le duele, ¿sí? Porque por ahí no tiene protección. Lo que hablamos ahorita con Javier de la armadura de Dios, la Biblia dice que la coraza de la justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es lo que va aquí, ¿cierto? Lo que conocemos como el chaleco antibala. Ellos van a ver eso. No tiene coraza, porque el Espíritu nuestro tiene una armadura. Ahora, ¿cuál es la coraza? La justicia. Resulta que esa persona es injusta, pero es cristiana, por ahí le dan. ¿Me hago entender? Por ahí le dan y uno puede ver inclusive cristianos sometidos al poder de la brujería. Claro, ¿por qué? Pero porque están descubiertos en algún lado. Pero la Biblia dice, díganle al justo que le va a ir bien. Ya, para de contar, no hay necesidad de ay, venga que el horóscopo, ¿cómo me va a ir este mes? No, esos son inventos del diablo, esos son cosas que no llevan a nada, sino al engaño y al error, ¿sí? ¿Usted quiere saber si le va a ir bien? Váyale a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Díganle al justo que le va a ir bien, ya. Yo les he contado que cuando vendía ambientadores, una vez alguien me dijo, ¿cuál es el para la buena suerte? Porque yo vendía de canela, citronela. Y yo le dije, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La fórmula para la buena suerte es muy sencilla. ¿Sí es? Aparta tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La Biblia dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que quiere días para ver el bien. Aparte su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, ya no se meta uno en bochinches y en chismes y va a vivir tranquilo. Es que no tiene ciencia, ¿cierto? La vida buena no tiene ciencia. Díganle al justo que le va a ir bien. Ya, si yo vivo por ahí robándole a todo el mundo, mirando cómo le quito a este fulano, hombre, me va a ir mal. Si yo me creo muy avispado, muy pilo, entonces, es que fulano le cayó el billete y yo me paré en él y él no vio. Es que yo soy muy avispado. ¿Sí? Le va a ir mal. Porque no habrá paz para el impío, dijo mi Dios. ¿Me hago entender? Bueno, pero nos estamos desviando del tema. Sí. Entonces, el tema del bautismo del Espíritu Santo es que a mí me van a dar poder. Por eso tenemos que orar por esto como iglesia. Por eso tenemos que pedirlo. Porque el Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros, uno va a ver que, mira que el Javi, no sé Javi, hombre, es una sabiduría, pero el Javi, ¿está? Una sabiduría, y tan mal que le fue el lenguaje en el colegio. Sí, pero ese hombre tiene un entendimiento para las letras, claro, por el Espíritu Santo. Y la more, no, usted la viera. Esa more para las cuentas. Sí, eso ya. Pero para las cuentas, si no podía ni dividir. Hombre, el Espíritu Santo la llenó de poder, ¿cierto? Mire que recibimos el poder inclusive en esas cosas. Porque uno cree que a veces el Espíritu Santo se manifiesta porque habla en lenguas. No. El Espíritu Santo puede dar una sabiduría que nadie puede resistir. La Biblia dice que cuando venga una persecución sobre la iglesia, dice que nos llevarán ante jueces. ¿Sí? Bienvenido, Julio y Lucía, les bendiga. Y lo que dice la palabra es, no tengan miedo que van a contestar, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Mire, y una sabiduría que nadie puede resistir. Entonces, el día que persigan a la iglesia y que nos lleven ante jueces, vamos a estar ante magistrados, hasta gente que tiene doctorados y cosas. Pero lo que dice la palabra es que el Espíritu en ese momento nos va a dar una sabiduría que nadie puede contradecir ni resistir. ¿Sí? Mire que el Espíritu Santo puede dar eso. Todo eso viene dentro del kit, dentro del paquete. Sabiduría para todo, hasta para hacer de comer, pues. Porque aún para eso sirve la unción de Dios. Yo conocí a una hermana en Pereira que hacía tamales y yo creo que no eran tamales mejores que eso.
Pero antes de hacer los tamales, ella decía, espere que vamos a orar. Señor, tú eres el mejor tamalero, Señor, haz estos tamales a través de mí. Claro, mucho le estaba risa, ¿cierto? Pero, hombre, ¿es verdad? El Señor es el mejor tamalero. Porque yo creo que los mejores tamales los hace el Señor. Y ese tamal le quedaba hasta una maravilla. ¿A qué quiero llegar? En todas estas cosas inclusive se manifiesta la unción de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Él custodia la ciencia. Los ojos del Señor custodian la ciencia. Él está parado entre la humanidad y las puertas de la ciencia. ¿Por qué la ciencia erra? Porque quita el elemento más importante de la ecuación, a Dios. Y por eso la ciencia se está reinventando. Mire, creíamos que era así, pero estos descubrimientos ahorita dicen que no, que es así. Y dentro de 100 años dirán, no, los descubrimientos de ahora dicen que no es así, que ya va para aquí, ¿sí? Y así la ciencia se reinventa cada día, porque omite a Dios. Pero el que accede verdaderamente a la ciencia es porque conoce a Dios. Muchos científicos han sido cristianos y han encontrado tremendos descubrimientos porque Dios se los ha permitido. ¿Sí? Dios les ha abierto la puerta de la ciencia y les dice, esto es así, esto es así. Y glorifican a Dios por eso. ¿Sí ves? Entonces, muchos de los grandes científicos temían realmente a Dios, conocían al Dios que hace todas las cosas. Yo escuchaba de un científico, no recuerdo su nombre, estaba leyendo hace días acerca de él, todavía vive, y él decía algo que cuando la primera vez que él vio una célula a través de un microscopio, dice que él cayó de rodillas y alabó al Señor, de cómo eso tan pequeñito estaba vivo, ¿sí? Y cómo eso se construía el ser humano. Así que el Señor custodia la ciencia, pero no quiero detener mucho aquí. Lo que quiero decir es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, algo de poder se manifiesta en nosotros, ¿sí? Mira lo que hace, y eso es como una variedad infinita, es una cosa maravillosa, por eso yo les digo, hay que pedir el Espíritu Santo. O sea, viene y la persona resulta con habilidades que uno dice, wow, qué cosa con esto, ¿sí? Pero el tema de hoy, que ni siquiera hemos entrado al tema, ya vamos en medio del sermón, es cómo hacer que el Espíritu permanezca. Porque vuelvo y les digo, muchos cristianos reciben el Espíritu Santo y les dura 8 días. Y uno dice, pero ¿qué pasó con este fulano? Yo no lo vi allá en la iglesia y el hombre cantaba y eso se gozaba y estaba lleno de... ¿Y ahorita qué? El Espíritu Santo se puede apartar de una persona. El texto que leímos entonces en Juan 1:33 dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo, pero permanecía sobre él, aquel sobre el cual vieres permanecer el Espíritu. Ese es el éxito del cristiano, permitir que el Espíritu permanezca sobre él. Si logramos que el Espíritu permanezca sobre nosotros, vamos a ser personas distintas, diferentes. Ahora, ¿cómo pues hacemos que el Espíritu permanezca sobre nosotros? Bien, para esto voy a usar 2 palabras. Reputación, carácter. Hay una diferencia muy grande entre esas 2 palabras, reputación y carácter. ¿Qué es la reputación? La reputación es algo que, es lo que usted cree que soy yo. Básicamente es eso. ¿Sí me entiende? Y lo que yo creo que es usted. Ahora, la reputación puede ser muy distinta porque para unas personas yo puedo ser algo y para otras otro, ¿cierto? Hay gente que me puede ver a mí con respeto, otros que dirán, no, este es un loco. Así que la reputación difiere mucho de quien la observa, ¿sí? Entonces, sintetizando las cosas, la reputación es lo que la gente cree que yo soy, ¿cierto? Pero el carácter es lo que yo soy. ¿Me hago entender? ¿Sí? El carácter es lo que yo soy en la oscuridad donde nadie me ve. Ese es el carácter. Entonces, a Dios no lo podemos aterrar con nuestra reputación. ¿Por qué? Porque Dios, nadie lo engaña.
Él sabe quién somos. Porque uno puede tener una buena reputación. Hay gente que cuida mucho su reputación, pero por dentro están podridos, ¿cierto? Y sí, por ejemplo, si usted mira, los políticos tienden a tener esa faceta de que su reputación para ellos es muy importante por ser figuras públicas. Pero internamente, como le decía el Señor a los fariseos, ustedes son almas benditas, pero realmente ustedes lo que son sepulcros blanqueados. ¿Y a qué le quería decir? Que los sepulcros por fuera estaban muy bonitos, ¿cierto? Porque si usted va a un cementerio a ver, no sé, nunca he ido al cementerio aquí, pero por ejemplo en Cartago, en Colombia, La Ofrenda, sí, que es un cementerio muy bonito. Porque es unos prados hermosos, sí, esas tumbas son lindas. Pero si destapamos una tumba de esos no es tan linda, ¿cierto? Porque van a haber huesos, mal olor. A eso se refería Cristo cuando le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Y por dentro son un amor, una maravilla. Pero por dentro están podridos. De maldad, de engaño, de robo. Entonces, esa es la reputación, lo que los fariseos querían que los vieran, ¿no? Nosotros oramos en la esquina, ayunamos 2 veces a la semana, damos platica. Entonces, claro, la gente los veía y wow, mis respetos. Pero Cristo les dijo, ustedes están podridos. Hijos del diablo los llamó. ¿Sí? Entonces, es eso. Al Señor no lo asombra nuestra reputación. Porque uno puede tener una reputación delante de otro, pero Dios sabe quién soy yo. Y a Él no lo puedo engañar. Entonces el carácter es lo que soy cuando nadie me ve. Lo que soy en medio de la oscuridad, donde no hay ojos observándome. Ese es el carácter. Lo que yo realmente soy. Entonces, un carácter adecuado y sano es el principal combustible que hace que el Espíritu Santo arda sobre mí. ¿Sí? Un buen carácter. ¿Un carácter en qué sentido? A ver, porque ese carácter es una cosa compleja. Uno no puede confundir el carácter con el temperamento. Sabemos que según la ciencia hay 4 temperamentos, que es el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Eso según una secreción del cerebro, ¿no? Según la intensidad, cada uno somos distintos y esto es algo hereditario. Sí, ustedes me ven a mí y yo tengo un temperamento. Y usted tendrá el suyo. Bueno, aunque realmente todos tenemos varios temperamentos, pero hay un predominante. Pero el carácter no es el temperamento. Porque es que hay quien es colérico y entonces habla duro y grita y dice, este tiene mucho carácter. No, el carácter no tiene que ver con eso. Ah, es que este llorón, este llora. No, el carácter no tiene que ver con eso. Una persona puede llorar y ser de carácter firme. ¿Sí? Porque es que el carácter se fundamenta en otras cosas, no en el temperamento. O sea, el carácter es algo muy especial que Dios busca en el hombre. Y que cuando el hombre carece de ese carácter, a Dios no le sirve. Una de las cosas que tiene el carácter es firmeza. Es cuando yo puedo decir no y no es no. Si yo soy del que digo no, pero sí, pero no, pero sí, a Dios no le sirve. Yo viví esa experiencia inclusive antes de venirme a Argentina, porque yo estuve casi 6 meses orándole al Señor por este asunto. Y yo me acuerdo una noche que yo sentí que el Espíritu me habló a mi corazón. Y me dijo, dígame sí, dígame no. Pero esa indecisión no me sirve. Porque yo estaba, me voy, pero no me voy, pero no, arranco, pero no, pero las niñas, pero no. No, uno tiene que ser decidido en la vida, sí, no y ya. Y Cristo mismo lo dijo, le dijo, no juren por nada, no juren ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, y por la tierra porque es el estrado de sus pies, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Ya. O sea, tengan palabra, es lo que dijo el Señor. Eso es lo que Dios busca. Porque cuando yo soy sí, cuando yo soy no, entonces yo arranco y vino la unción del Espíritu Santo, entonces ahorita viene el pecado y me habla bonito. Hola. Porque a veces el pecado se aparece bonito, es más, en la mayoría de veces se aparece bien bonito, ¿sí? Y habla con palabras delicadas.
Cuando el pecado viene y me habla, si yo no tengo firmeza, si yo no tengo carácter, si yo no tengo principios, voy a caer. Es que yo soy honesto. ¿Puedo ser honesto en medio de la oscuridad? Hay un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. ¿Sí? ¿Puedo mantener mi honestidad en medio de los deshonestos? ¿Puedo mantener mi honestidad aún aunque se vea en riesgo? Aunque se vea en riesgo mi bienestar. Porque a veces pasa así. A veces pasa que, mira, tenés que hacer esto y lo otro, o si no te despedimos, y si lo haces te ascendemos en la empresa. Pero eso es deshonesto. Tengo carácter para decir, no, mira, yo no soy ese tipo de persona, si me va a despedir, despídame, pero no puedo hacer eso. Eso es carácter, me hago entender. Ser firme frente a mis principios, frente a lo que he elegido cómo vivir, y no dejar que otro viva su vida en mí. Eso es carácter. Es yo determinar cómo voy a vivir la vida y poder mantenerme firme en esa posición. Pero yo puedo decir, soy honesto, yo soy la persona muy honesta, pero entonces me hacen la oferta allí y ya comienzo a pensar pero al final eso no es una vecesita nada más, ¿quién se va a dar cuenta? Hombre, no, eso, para nada. Es una persona débil de carácter, no tiene un carácter firme. Y así sea bravo y le pegue duro a la mesa, no tiene carácter. ¿Me hago entender? Así que el carácter tiene que ver mucho con la integridad. Tiene que ver con mi firmeza, con mi palabra, ¿cierto? A lo que yo me comprometo, mientras esté al alcance, porque como humanos siempre erramos y siempre fallamos. Pero mientras esté al alcance con hacer lo que decimos, hay que hacerlo. El carácter es cuando una persona tiene congruencia entre lo que dice y hace. No es que este dice una cosa pero hace otra, mira. Este le dice a los hijos que no hay que decir mentiras, pero viene el gota y dígale que no estoy. ¿Cómo así? Y le dice a los hijos que no mienta. Eso es una persona débil de carácter. Eso mismo están aprendiendo sus hijos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, eso es lo que apaga principalmente al espíritu. Porque eso es lo que nos hace a nosotros doblegarnos frente a la maldad y al pecado, la falta de carácter. Y de hecho es lo que más trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, es eso. Formar nuestro carácter. Que podamos ser firmes frente a las decisiones. ¿Cómo? Mire, el carácter se construye por medio de 3 pilares, ¿sí? Uno es cómo reacciono yo o qué repercusión tiene en mí las emociones. ¿Cómo yo proceso las emociones? ¿Cómo reacciono yo? Es otro pilar, ¿cómo reacciono ante estímulos externos? Porque uno tiene que saber, inclusive, un carácter firme es aquel que puede dominarse frente a sus reacciones. Porque si uno no puede dominarse frente a sus reacciones, uno es un peligro para uno mismo. ¿Me hago entender? Porque una reacción que yo no pueda controlar o me lleva a una cárcel, o me lleva a un cementerio, o me lleva para regional. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces el carácter está muy relacionado con el dominio propio. Porque hay gente que tampoco sabe procesar sus emociones. Y en su falta de procesamiento, si es una emoción triste, entonces empieza a manipular, que es lo que hace un niño, por ejemplo, ¿cierto? El 99.9% de los lloriqueos de un niño son manipulaciones. Por eso uno no le debe prestar atención a eso. Bien, habrá un momento en que llora. ¿Y sí qué pasó? No, me caí en la cama y me estoy... Bien, hay que correr, sí. ¿Cierto? ¿Qué pasó? No, me doblé el pie. Bueno, pero normalmente el muchacho llora para manipular. ¿Me deja dormir con usted? No. ¡Ay, ay, ay! Y llora medianoche. No, usted tiene su cama, vaya a dormir en la suya.
Claro, llora para que uno diga, ay, pobrecito el niño, mira cómo le duele el alma porque no duerme conmigo. Venga, papi, venga a duerma conmigo. Cayó en la manipulación, ¿sí? Entonces, ambas cosas son debilidad de carácter. Inclusive cuando uno se deja manipular, es debilidad de carácter. Ya, no, vaya, lloró, vaya, llore en su cama. ¿Sí? Pero es eso, cuando no se procesa inclusive el sentimiento, sino que voy a llorar para que la otra persona me vea que estoy llorando y vea que es culpable y se sienta mal. ¿Me hago entender? Es manipulación. Y eso es debilidad de carácter. Porque una persona firme de carácter no manipula a nadie ni se deja manipular por nadie. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ya, sencillamente, si usted me ofendió, una persona que tiene carácter, le dice, mira, tal cosa no me gustó, me ofendió. Ya, pare de sufrir. Porque una persona que tiene carácter se comunica de una manera directa y clara. No es con rodeos, como que, ven, eso es falta de carácter. O un carácter que no es firme, ¿sí? Es que, ¿cómo le digo? ¿Sí? A ver, es que no sé cómo decirle. No, diga lo que tiene que decir. ¿Sí? De la manera más clara posible. Porque eso es importante. Una persona con un carácter estable, firme y saludable se comunica bien. Mira, es esto, aquello y lo otro, las cosas son así. Yo le agradezco esto y esto, pero no me sirve. ¿Sí? Y si necesita pedir un favor, pues lo pide. Claro, mira, puedes ayudarme con esto. Pero eso es una de las formas en que uno también mide el carácter de alguien, ¿sí ves? La forma de comunicación, sin tantos rodeos, sin nada. Tener un carácter estable y firme es lo que yo digo de usted, en su ausencia, podérselo decir de frente. Yo entro en ese ejercicio siempre, yo trato de decirme a mí mismo, lo que yo no le pueda decir a alguien de frente, no lo voy a decir a sus espaldas. ¿Por qué? Porque eso es falta de carácter. Que uno hable 1000 cosas de una persona cuando no está, pero cuando viene, eso es hipocresía. ¿Sí? O cuando se ve con ella. Todas esas cosas hacen que el espíritu mengue en nosotros, ¿sí me entiende? Porque el carácter de Dios no es así. Si Dios tiene que decirme algo, me lo dice de frente. Y Él no tiene problemas para decírmelo, ¿sí? O sea, Dios es firme, Dios es sí y Dios es no. Pero Dios no es un yin-yang, como dice la cultura oriental muchas veces, que es que Dios es la mitad negro y la mitad blanco, no. Dios es lo que es, y listo. De Él nunca vamos a esperar dudas. Es más, lo que dice la palabra es que Él al tibio lo vomitará de su boca. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Es más, mire que para Dios, antes de ser tibio, prefiere que uno sea frío que de ser tibio. Entonces Él dice, ojalá fueras caliente o frío. Pues a última, ¿cierto? Si no quieres ser caliente, ojalá fueras frío. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mire que el Señor no es de que sí, de que no. Él es sí o no. Pero es firme. Dios es firme. ¿Por qué Dios hace pacto? Porque es firme. Hombre, Dios no miente. Su sola palabra es palabra de Dios. Aún así Él hace pacto. Él no tiene necesidad de ir con nosotros al escribano a firmar, pero lo hizo. Le dijo a Moisés, vea Moisés, hágame 2 tablas. Venga que voy a escribir con dedo de Dios. Con dedo. ¿Usted cree que por qué el arca del pacto la buscan tanto? Hasta Indiana Jones la ha buscado. ¿Sí? Porque eso es el tesoro arqueológico más grande de la humanidad. Hay 2 tablas ahí metidas que las escribió Dios mismo con su mano. Él mismo firmó y todo ahí. Moisés, esto es un pacto serio. Aguárdeme eso allá. Firme, firme porque Dios es firme. Dios firma y Dios hace compromisos serios. Así quiere Él que seamos. Entonces, ese es el carácter divino. Cuando nuestro carácter se afina con el carácter de Dios, el Espíritu de Dios arde en nosotros. ¿Sí? Entonces, este es el principal combustible que arde la llama.
porque de nada me sirve a mí que venga el Espíritu Santo. Sí, tengo poder, hago maravillas, hago señales, pero ¿qué? Me duró 8 días. 8 días. ¿Y cuánto le duró para que el Señor lo llenara? No, estuve como 2 meses orando parejo. Bueno, arranque otros 2 meses. Y ya a otros 8 días. Otra vez, no llega a ningún lado. Así se pasa la vida. No crece, no ve poder en su vida. Jueces 16:20. Vamos a leer allí, por favor. Amén. 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ok, el Señor se había apartado, el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Mire que Sansón, como decíamos ahorita, era un hombre muy fuerte. Sí, arrancó las puertas de una ciudad, eso es una cosa tremenda. Y se las echó al hombre, arrancó con eso por ahí para arriba. Una cosa rara. Pero vuelvo y les digo, si le hiciéramos un estudio genético a Sansón, nos vamos a dar cuenta que era un hombre como nosotros. En él no había nada de diferente. Lo diferente era que el Espíritu estaba sobre él. Claro, cuando él lo tusan, pues le quitan las trenzas. Los filisteos, Sansón. No, estos fulanos ahorita los agarro y les doy media vuelta. Ya era un hombre común. ¿Por qué Dios se apartó de él? ¿Por qué el Espíritu se apartó de él? Porque Sansón era nazareo. Nazareo era una persona consagrada al Señor desde el vientre. El ángel se le apareció a la mamá de Sansón y le dijo: mira, va a nacer un niño y este niño va a libertar al pueblo de Israel. Ah, sí, Señor. Y bueno, era consagrado a Dios desde el vientre. Ahora, en la cultura de Israel, el nazareo tenía 3 votos. No beber sidra ni ningún tipo de vino ni nada fermentado. No tocar cadáver ninguno, así fuera de la mamá, pues. Y no cortarse el cabello. 3 votos tenía el nazareo. No podía quebrantarlos, era su compromiso con Dios. Sansón no cumplió ninguno. Primero, mató un león. Y después que vino días después, el león estaba ahí muerto con la boca abierta y las abejas habían formado un panal de miel y tocó el cadáver. Después, allá en la fiesta de matrimonio, el hombre como que le fue la mano con el vino, quebrantó el segundo voto. Aún así, Dios se seguía manifestando en él con poder, hasta que quiebra el tercero. ¿Y el tercero cuál era? Su cabello. Sansón le dijo a Dalila, realmente cuando ya ella lo azaró tanto, pues como decimos nosotros, que ya no aguantó más, Dios, sí, mi poder está en mi cabello. Realmente el poder de Sansón no estaba en su cabello, estaba en el Espíritu Santo y en su compromiso con los 3 votos, pero ya había incumplido 2. Y el tercero, él se lo declaró a ella: es mi cabello. Si me cortan el cabello, nunca pasa una navaja por mi cabeza, porque soy nazareo. Le puso el acero Dalila mientras dormía. Cuando despertó, Sansón era como cualquier hombre. Lo agarraron, lo amarraron, le arrancaron los ojos y lo pusieron a trabajar allá los filisteos moliendo ciego. Por eso lo que hace a última Sansón es que hace, él se suicida. Porque a él lo llevan como trofeo, porque había una fiesta la tremenda, más de 3.000, dice la Biblia, los príncipes filisteos, el dios Dagón y todo estaban enfiestados. Tráiganos el trofeo que era Sansón. El pobre sin ojos, ahí lo llevaron, ahí lo pusieron. Y él clamó a Dios, dice. Clamó a Dios ahí y le dijo: por favor, Señor, ten misericordia, déjame tomar venganza de mis enemigos. Y el Espíritu de Dios es tan bueno que vino sobre él. Y le dijo al fulano que lo llevaba: ¿a dónde están las columnas del edificio? Y se las hizo tocar y el Señor le dio la fuerza y las tiró al suelo. Y el edificio se vino al suelo y mató a las 3.000 personas. Y él también murió. ¿Sí? Pero ¿a qué punto llegamos? Mire tan trágico el final de Sansón. ¿Por qué? Una palabra: compromiso. Dios es Dios de compromiso.
Una persona que tiene el Espíritu Santo quiere que se le vaya rápido. Abandone el compromiso. Uno tiene que tener compromiso con Dios. Porque muchas veces uno se compromete con todo menos con Dios. Y Dios está viendo eso, pero queremos poder. Es que el poder del Espíritu Santo es algo que Dios no hace permanecer en cualquiera, porque es algo que es muy glorioso. Mire que la Biblia dice que el mismo Bar Jesús, que era un brujo que se convirtió por ahí en Samaria, al ver el poder del Espíritu Santo en las personas, ofreció dinero y dijo, pago para que me den de ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Así que los brujos mismos se sentían impresionados. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, por allá adolescente, que yo empecé a comprar libros de ocultismo y todo eso. El primer libro que compré fue el de San Cipriano, un hechicero por allá de siglos atrás. Y supuestamente, según la historia, el hombre se hizo cristiano porque él se enamoró de una cristiana, era un hechicero muy poderoso y él quiso con sus artes mágicas enamorarla y no pudo. Así que una vez dice la historia que Satanás se le presenta y él le pregunta que por qué no puede enamorar a esa muchacha. Él dice que no, porque él no tiene poder sobre ella, porque hay un poder superior que la guarda. Así que él dice desde ese día que si hay un poder superior al de Satanás, entonces él se va a ir con ese poder. Y entonces cuenta la leyenda que él se hace cristiano. ¿Sí? Lo cierto es que el poder de Dios no se compara con nada. Amén. Y Dios nos los está dando a nosotros. Pero muchas veces nosotros, cual Sansón, nos va y nos viene. Le dijeron, no toque cadáver, como si nada va y toca el cadáver. No beba vino, por allá se enfarró, ¿sí? Y a últimas, no se corte el pelo, y por allá habló lo que no tenía que hablar, ¿sí? Esas cosas muestran la falta que tenía de compromiso Sansón. Y por eso termina en tragedia. Entonces, a Dios le gusta la gente comprometida, con compromiso con Él. Y créanme que Dios se va a comprometer con todo, con el que se compromete con Él. Por eso Él le dijo a Elí, usted y sus hijos van a morir en un solo día. Y aunque yo dije, ¿sí?, que lo iba a prosperar, van a morir. ¿Por qué? Porque ustedes están desatinados. Imaginen que los hijos de Elí hasta violaban a las mujeres en la misma iglesia. Y el Señor le dice a Elí, y usted no les dice nada. Usted no les estorba. Usted sabe las andanzas de su hijo y usted no les dice nada. Bien, en un día murieron. Y el Señor les dice, porque yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. El mejor negocio que uno puede hacer en la vida es honrar a Dios, ser comprometido con Él. Y cuando uno está comprometido con Él, uno está ganado, porque la Biblia dice, invócame en la angustia, yo te libraré. Cuando una persona está comprometida con Dios, Dios oye su clamor al instante, Esa persona tiene entrada directa. Fulano está clamando de una. Tiene el poder de Dios a su disposición en todo momento, para guardarlo, para librarlo. A esas personas son las que le tienen miedo los brujos, los hechiceros, los demonios. Porque una palabra de esa persona puede encerrar un demonio en el abismo. Y hasta puede matar un brujo. Yo les contaba el testimonio del hermano Paniagua ya cuando se pusieron a ayunar. Dice que después de unos días de ayuno, los brujos del pueblo los sacaban para afuera. Y los sacaban con cama y todo. Se alzó la cama y venían con él y él en la cama. Y dice el hermano que él clamó al Señor y el Señor le dijo, levántese que atrás hay un brujo. Sí, se levantó y el brujo lo estaba sacando. Y le dijo el Señor, átelo en mi nombre. Y él le dijo, en el nombre de Jesús te ato y nunca más ejercerás tus poderes. Cuenta el hermano que vino después el brujo, enfermo ya para morirse. Le dijo, pastor, perdóneme. Y Dios le dijo, no lo perdone. Porque si usted lo perdona, volverá a ejercer sus poderes. Y él lo tenía atado. Y el Señor le dijo al hermano, el perdón, déjemelo a mí si él se arrepiente. Y no se arrepintió y murió. Pero mire que la palabra de un hombre que está comprometido con Dios puede atar el poder de la hechicería, su sola palabra. Puede agarrar un brujo, por eso le digo, los brujos le tienen miedo a atacar a una persona que está llena del poder del Espíritu Santo. Porque inclusive puede morir. La persona puede morir. ¿Usted cree por qué la bruja de Endor, cuando se da cuenta que el que venía era Samuel,
ella le dice inclusive, ¿por qué expusiste mi vida? O sea, Dios no mató a esa mujer ahí en ese instante por pura misericordia. Sí, pero el hecho de ella invocar el nombre de una persona como Samuel, ya por ese mero acto ella era digna de muerte. Y el Señor mismo le dijo a la nación de Israel, naciones he dado por tu vida. Dios por una persona que está comprometida con Él entrega la muerte a muchos. Porque así es Dios. ¿Me hago entender? Amén. Mire la importancia del compromiso. Ahora, Saúl es otra persona. Ya está la historia de Saúl en 1 Samuel 18. Y bueno, vamos a tener 5 minuticos más y terminamos. Pero Saúl es otra persona que dice la Biblia que el Espíritu se apartó de él. Una persona que tenía el poder del Espíritu Santo. Pero Dios se apartó de él. Y que hace Saúl es que él es rebelde a lo que Dios le dijo. Una vez lo llama el Señor y le dice, Saúl, venga, lo que pasa es que a mí no se me olvida lo que hizo Amalek en el desierto. Mire, por eso la Biblia dice que Él es Dios de venganza. Y por eso la Biblia dice que nosotros no nos debemos vengar, debemos dejarle a Él la venganza. Porque a Dios no se le olvida nada, Él tiene buena memoria. Lo que pasa es que Él es paciente porque Él quiere que el malo se arrepienta. Pero cuando el malo no se arrepiente y pasan años y años, le dice, venga, mijo, que vamos a arreglar cuentas. Pero a Dios no se le olvida nada, porque la Biblia dice que no tendrá por justo al que es culpable, no tendrá por inocente al que es culpable. Porque Dios no es así. Dios no. O imagínense ustedes que hay un asesinato allá, apuñalean a un joven por robarlo, agarran a los ladrones, se los llevan hasta el juez y el juez les dice, no, mijo, hágale, no quedan libres, los perdono. ¿Cómo nos sentiría? ¿Cómo se sentiría la familia de ese joven? No es justo. Algo dentro nos enseña que no es justo. Dios es Dios de justicia y Él no va a dejar sin castigo al que se lo merece. Ahora, Él le dice a Saúl, mira, tengo una cuentica que arreglar con este pueblo de Amalek porque no se me olvida lo que hizo cuando subían del desierto a Israel. Subía cansado con los niños, atrás tenían a los niños y a las mujeres. ¿Y qué hizo el Amalek este? En vez de dar una guerra digna, una guerra de frente contra un pueblo que ni siquiera militarmente estaba preparado porque eran un grupo de esclavos. Ellos allá no se preparaban para la guerra, eran esclavos. No tenían entrenamiento militar, ellos no tenían eso. Y el Amalek, en vez de dar una guerra firme, el muy sinvergüenza se viene por la retaguardia, mata a los niños, a las mujeres y a los que venían más cansados. Así que Dios le dice, no se me olvida lo que hizo Amalek. Así que venga, necesito que acabe con ese pueblo, lo destruya totalmente. ¿Por qué? Porque le hizo guerra al trono de Dios. Y se va el Saúl se trae lo más gordo cuando Dios le dijo, nada con vida, nada, ni vacas, ni nada, acabe con todo. Se trae las vacas, se trae lo más gordito, se trae al rey. Y cuando llega Samuel, ¿qué hubo? ¿Sí cumplió lo que Dios le dijo? Sí, señor, claro, al pie de la letra. Y esas vacas que escucho por ahí, ¿qué? No, el pueblo le parecieron bonitas y las trajo. El pueblo. Y después sale el rey por allá y Amalek, ¡oh, Samuel! ¿Y este fulano qué? Me dejó la cabeza todavía con vida. Y se indignó Samuel y se indignó el Señor. Y le dice Samuel a Saúl, mejor, porque él dijo, estas vacas las traímos para ofrecer sacrificio a Jehová. Le dijo Samuel, mejor que los sacrificios es la obediencia. Porque como espíritu de adivinación es la rebelión, y como adorar ídolos es la obstinación. Y mandó a llamar al rey de Amalek, y delante del mismo Samuel lo picó con la espada y le dio duro. ¿Sí? Y allí el Señor dijo con Saúl, no voy más. Y el espíritu se apartó de Saúl. Porque cuando Dios da una orden hay que obedecer. Eso es importantísimo en el reino de Dios. Mire, ¿qué es lo que le da realmente estructura y orden a un ejército? Porque la Biblia llama al Señor Jehová de los ejércitos. Para Dios es importante que entendamos lo que es la obediencia. Mire, Dios no tiene que obedecerle a nadie, Él es Dios. Pero la Biblia dice que Él aprendió la obediencia. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Él se hizo un siervo y aprendió a obedecer. Y la Biblia dice que fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, porque esa no era una muerte fácil. Los romanos colgaban a la gente y uno ahí duraba hasta ahí. Uno colgado duraba hasta una semana si era bien vigoroso.
Bueno, el Señor porque realmente lo torturaron y lo desangraron y duró solo 6 horas. Por la gente era colgada ahí, penaba días, ay, 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 días. Inclusive cuando Espartacus y esa rebelión de Espartacus que agarraron todos esos hombres, eso hicieron una avenida con cruces. Y todos sus soldados los crucificaron de Espartacus. Todos. Estaban toda esa gente crucificada, y usted iba por la calle y todo el mundo crucificado al lado. Ese tema de la justicia romana era bien serio. Bien, muerte de cruz, así murió el Señor, pero obediente hasta la muerte. Hasta el final, en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí la copa, pero sea tu voluntad y no la mía, obediente. Pero a Saúl le dijeron, acabe con la mala y se tragó al rey. Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Dios no quiere que nos agarremos con un látigo y nos demos la espalda que porque la penitencia, no. Pues que voy a arrodillarme a orar en granos de maíz porque esto agrada a Dios, no. O como me decía un fulano, no, es que voy a pagar una penitencia y llevar un bulto de cemento al hombro, desde Cartago hasta Cali. Yo, no, eso está muy loco, un bulto de cemento. Otro me dijo que tenía una penitencia y tenía que ir, no sé cuántos kilómetros era eso, pero eso era más o menos unos 20, 30 kilómetros corriendo y tenía que ir y volver. No. Dios dice, quiero obediencia, eso es lo que quiero. Ya. Obediencia. Aquí hay una palabra que nos está dando mandamientos, obedézcanlas, eso es lo que quiero, nada más. Cuando no hay obediencia, el Espíritu se aparta de nosotros. Eso es lo que yo les decía. Es lo que les decía. Muchas veces el ambiente cuando la iglesia se junta y adora, el ambiente se satura. Es como cuando hay mucho viento, que hay mucha nube. ¿Qué pasa? El movimiento de las nubes sobresatura de energía el aire y vienen los rayos. Por eso es que salen los rayos, porque se carga energéticamente las nubes. A veces pasa que cuando la iglesia se reúne y empieza a adorar intensamente y con todo el corazón, se sobresatura de la presencia del Señor el aire y se derrama sobre los que están presentes. Y el Señor llena con su espíritu. Y la persona sale, pero sale con el Espíritu de Dios sobre él. Pero muchas veces le dura una semana o menos. ¿Por qué? Porque no tiene carácter, no tiene firmeza, porque no es comprometido. ¿Por qué? Porque es rebelde. Porque Dios le habla y le dice, haga las cosas así, no las hace. Entonces el espíritu se aparta. Y por eso esa persona pierde poder. Y uno le dice, este no es el cristiano que salió empoderado hace 8 días. ¿Y ahorita por qué? Por eso. ¿Me hago entender? El éxito del cristiano reposa en que el Espíritu de Dios permanezca sobre él. Y cuando permanece, créanme que eso es una cosa destructiva. O sea, el mal mismo no tiene entrada. No tiene cómo dañarlo. Sí, nos pueden hacer brujería, nos pueden poner allá la foto y invocar a fulano y a sultano, pero una persona que tiene el espíritu sobre ella, no hay brujería que le haga daño. No la hay. ¿Sí? Así que esto es importantísimo. Miremos a Saúl para aprender de eso. Si Dios nos dice, hombre, hagan las cosas así, hagámoslas así. No le inventemos a Dios, no le cambiemos los planes a Dios. Que los planes de Dios son perfectos. La Biblia dice que sus caminos son perfectos. Acrisolada es su palabra. Nuestra palabra, la que es leudada, llena de tanta cosa y pensamiento raro, pero la de Dios es santa, pura. Y está escrita, el punto es obedecer. Amén. Me hago entender. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias al Señor entonces por su palabra. Amén.